El rechazo. Comienza diciendo que las necesidades básicas de una persona se satisfacen por medio del amor, el respeto, la aceptación y la seguridad. La raíz de rechazo provoca que el individuo no pueda recibir ninguna de estas virtudes, ya que se crea en la persona un gran vacío de amor. El rechazo es el plan maestro del enemigo. El rechazo es usado por el enemigo ¿para qué? Para destruir gran parte del cuerpo de Cristo. También nos roba la posibilidad de ser usados por Dios y de recibir sus bendiciones. Toda persona en alguna etapa de su vida ha experimentado el rechazo en un nivel u otro. El rechazo es el menos tratado y diagnosticado. ¿En qué consiste este enunciado? En que casi todas las personas, sin importar país, raza o condición social, han tenido algún problema de rechazo. En muchos casos, la causa principal de los problemas en esas personas es haber pasado por una amarga experiencia. Al ser un problema tan común, no se le da de pronto la debida importancia que merece. Por esta razón es el menos tratado y diagnosticado. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son las diferentes etapas del desarrollo del individuo donde se genera el rechazo? Primero, rechazo en la edad prenatal, ya que los niños pueden sufrir rechazo cuando aún están en el vientre. Ellos son seres espirituales y pueden percibir todos los problemas emocionales de su madre. Hay mujeres que quedaron embarazadas por diferentes motivos: violaciones, acto de incesto, adulterio, fornicación o sexo no deseado. Cualquiera de estas circunstancias genera en la madre un rechazo al embarazo, y esto repercute directamente en las emociones de ese bebé. Las circunstancias que rodean a la mujer embarazada y su actitud hacia la criatura traen influencia al útero donde está el niño o la niña. Este rechazo se crea particularmente si hay una preferencia de parte de los padres por un determinado género en el bebé, femenino o masculino. Un parto difícil también causa sentimiento de rechazo. Segundo punto o respuesta en cuanto a las diferentes etapas del desarrollo del individuo donde se genera rechazo, tiene que ver con el rechazo, valga la repetición, el rechazo en la edad de la niñez. ¿En qué consiste? Que la proyección de la seguridad de un niño se va adquiriendo durante los primeros 6 años. En estas edades se van a formar los valores, la seguridad y la identidad. Estas son las posibles causas de rechazo en la niñez. ¿Qué? La falta de atención y cuidado de parte de los padres, especialmente de la madre. Adopciones, impedimentos físicos, comparación entre hermanos, palabras hirientes y críticas constantes de parte de sus padres y de su familia, abuso físico, sexual y emocional, falta de interés, no es escuchado ni protegido, sobreprotección, falta de amor, caricias y halagos, control y dominio excesivo, abandono de los padres, sustitución de amor por regalos, hogares destruidos, divorcios y entre otros. Tercero, el rechazo en la edad de la adolescencia. A medida que el niño crece, puede experimentar diferentes tipos de rechazo durante la edad de la adolescencia. Algunas causas, algunas causas de rechazo en la edad de la adolescencia pueden ser exceso de disciplina, abuso mental, físico o sexual, presión por medio de sobornos para que sea mejor en la escuela, avergonzarle delante de la gente,
pobreza en la familia, sobrecarga en los trabajos de la casa, padres dominantes, presionar más allá de su habilidad y control. Cuarto, rechazo en la edad adulta, que tiene que ver con la culpabilidad por un embarazo no deseado, un aborto planificado o no planificado, inhabilidad para lidiar con el menosprecio, venganza por un complejo físico, desastres financieros, ser aislado de la familia, en este caso, por ejemplo, ser enviado a un convento, la inhabilidad para comunicarse con otras personas de forma efectiva. Quinto, rechazo en el matrimonio, muerte de uno de los cónyuges, divorcio, infidelidad por parte de uno de los cónyuges, crueldad mental, física o sexual, inhabilidad para tener hijos. Cualquier causa de rechazo va a afectar nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con nuestros hermanos y hermanas y con todas aquellas personas con las cuales nos relacionamos. Algunas veces la imagen que percibimos de nuestros padres es la imagen que tenemos de Dios. En muchas ocasiones no nos sentimos dignos de acercarnos a nuestro Padre porque creemos que Él nos va a rechazar, ya que eso es lo que hemos recibido en nuestro hogar. Padres rechazados producirán hijos rechazados. Los padres que han sufrido rechazo hereditario antes de casarse, no van a poder dar amor a sus hijos. Existen tres tipos de rechazo, los cuales tienen diferentes síntomas. Veamos cuáles son. Primero, raíz de rechazo con reacciones agresivas. La persona que se siente rechazada tiende ¿a qué? A rehusar ser confortada. No le gusta ser tocada físicamente, ni tampoco le gusta dar amor físico. Rechazo de otros. La gente que se siente rechazada necesita tiempo y espacio para ventilar sus sentimientos. Si no tienen ese tiempo, sus actitudes logran que otros lo rechacen. Presentar señales de dureza emocional. La persona que ha sido rechazada puede ser fría, insensible, introspectiva y egoísta. Además, tiende a usar mucho su arma más poderosa, la lengua. El ser escéptica e incrédula. Cuando una persona se siente rechazada, pierde su confianza en la familia, los amigos y la gente en general. Pierde la fe en los buenos motivos de las personas y sospecha de todo mundo. Ser testaruda. Usualmente esta persona tiende a decir, este es el único camino y nadie la hace cambiar. Es una persona de dura cerviz. Tiene la certeza de que lo que hace y piensa es lo correcto, sin tomar en cuenta otra opción. Mostrar actitudes agresivas. Actúa con ira para defenderse del rechazo. Concebir pensamientos de venganza. La gente que es víctima de rechazo se vuelve tan resentida que puede llegar a planificar vengarse sintiéndose después culpable. Jurar y usar un lenguaje sucio. Un sinnúmero de personas que sufren rechazo hablan palabras obscenas y sucias cuando están bajo presión. Argumentar. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Que argumentan sin sentido y sin fundamento porque necesitan sentir que están en lo correcto. Cuando pierden se sienten más rechazados. Comportarse con necedad. Por ejemplo, una madre que le ordena a su niño que se siente, como es un niño, obedece y se sienta, pero en su corazón rebelde se dice a sí mismo, yo estoy de pie.
La rebelión. Esta es un síntoma muy común en una persona rechazada. Le es difícil someterse y siempre está argumentando y razonando el por qué tiene que obedecer. En cuanto a los síntomas de rechazo a uno mismo, ¿en qué consiste? Esta es la segunda parte del rechazo y tiene que ver con la persona en su intimidad con respecto a sí misma y se refleja en el concepto que tiene esta persona de sí misma. ¿En qué ejemplo? La baja estima. La persona rechazada se considera insignificante y sin ningún valor. Se subestima constantemente. También en cuanto al complejo de inferioridad e inseguridad, es que a veces busca seguridad en las personas, en las cosas, en los animales o en el dinero. Se siente inadecuada. ¿En qué sentido? Que le da mucho temor emprender proyectos por pequeños que puedan ser y siempre está pensando que no puede. Em, Tristeza o luto. Estas son manifestaciones externas de una persona que tiene un espíritu herido, siempre está triste y deprimida. La autocondenación tiene que ver que la persona se siente por el piso constantemente, culpándose a sí misma por las cosas malas que ocurren a su alrededor. Tiene un temperamento débil y por lo tanto es manipulada y controlada fácilmente. Inhabilidad para comunicarse. Se le hace muy difícil abrir su corazón a las personas porque no puede comunicar lo que siente. No confía en nadie y cree que si es sincera para decir lo que siente, la van a rechazar. Temores de toda clase. Le teme a todo. Siente temor a fracasar, temor a cumplir con sus responsabilidades y temor a estar sola. Ansiedad, preocupación y depresión. Es muy común ver estos tres síntomas en una persona con raíz de rechazo, debido a que a la inseguridad de su corazón. Tiene temor y se preocupa de cosas que todavía no han sucedido. ¿Ve? Negatividad, pesimismo y soledad. Constantemente la persona rechazada habla de una manera negativa. Es pesimista y se siente sola aunque esté con mucha gente a su alrededor. Pérdida de identidad. Como resultado de la pérdida de identidad, se puede observar que muchas personas están tratando de encontrar su identidad en la profesión, en las pandillas, en el deporte, en la escuela, en la iglesia y en cualquier lugar donde pueda sentirse aceptado. Tercero, tenemos síntomas de temor al rechazo. Las personas que sienten temor a ser rechazadas se conducen siempre con el mismo patrón. ¿En qué sentido? Se esfuerzan mucho por alcanzar éxito y son dadas a la competencia. ¿Por qué? Porque desean llegar a tener éxito en algún área de su vida para demostrarle a los demás su valor y ganar aceptación. Pueden llegar a competir de forma desleal, pues se creen que sí, que así van a conseguir respeto y admiración. Son independientes y se aíslan. El temor al rechazo produce en la persona una tendencia a aislarse de los demás, especialmente durante la adolescencia y después de un fracaso, en este caso un fracaso matrimonial. Eh, Padecen de egocentrismo. Estas personas desarrollan generalmente actitudes egocéntricas, tales como autoindulgencia, autojustificación y autojusticia. Abusan de la actitud de mis derechos, es lo que expresa. Cuando se es rechazado, el ego de la persona demanda ser tratado de forma justa y correcta, de acuerdo a sus
prescripciones y normas, pero no de acuerdo a las normas de la justicia. Tienen sentimientos de crítica, juicio, envidia, celo y codicia. Estas 5 características van siempre juntas. ¿Cuáles? Vuelvo y repito. Crítica, juicio, envidia, celo y codicia. Y son parte de la personalidad de un individuo con raíz de rechazo. Por ejemplo, cuando ven a alguien prosperar o ser usados por Dios, o cuando se sienten amenazados de que alguien le quite su puesto, ellos surgen fuertemente estos defectos de su carácter: la crítica, el juicio, la envidia, celos y codicia. Son personas propensas a sentir orgullo, egoísmo, altanería y arrogancia. Tal persona intenta convencer a los demás de que tiene algo de lo cual verdaderamente se siente orgulloso. Ellos fuerzan fuerzan el medidor, por decir, de la inferioridad y de la baja estima a que aumente a un nivel exagerado, olvidándose de la advertencia que Dios establece por medio de su palabra. Lo que dice, por decir en este caso, Proverbios, el capítulo 27, el versículo 2: no te jactes del día de mañana, porque eh, no sabes qué dará de sí, no sabes qué dará de sí el día. Dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Sí? Son posesivas y manipuladoras. Desde la edad de la niñez hasta la edad adulta, en el matrimonio y fuera de este, el mensaje de las víctimas de rechazo es: eso es mío, déjalo quieto. Las personas que se sienten rechazadas se consuelan y, y se confortan a sí mismos con posesiones. Ellas son celosas y manipuladoras de lo que creen que es su derecho. A menudo demuestran inmadurez emocional. El rechazo en las edades de la niñez y de la adolescencia retardará la madurez emocional de la persona. Podrá tener 50 años y todavía ser inmadura si permanece con raíz de rechazo en su interior. Perfeccionismo. Algunas veces el perfeccionismo es un problema hereditario y otras veces comienza cuando la persona es rechazada. La persona perfeccionista se dice a sí misma: yo haré mi mayor esfuerzo para hacer lo que se espera de mí, para agradar a la gente, y eso hará que yo les caiga bien y me acepten. Patrones interrumpidos para dormir. A menudo el sueño se interrumpe abruptamente y puede incluso padecer de insomnio. Algunos escapes falsos para recibir el rechazo. Alcoholismo. Algunas personas comienzan a beber alcohol en momentos de estrés, ya que no tienen otra manera de escapar ante las presiones de la vida. La gratificación sexual. Tanto los hombres como las mujeres pueden comenzar a estimularse sexualmente, y una de las maneras son la masturbación, la pornografía y muchos otros actos de lujuria. El uso de la gratificación sexual de cualquier tipo nunca cancela la raíz de rechazo. La comida. Algunos hombres y mujeres se vuelven comedores compulsivos. Y esto lo hacen ¿para qué? Para contrarrestar los efectos que producen la raíz de rechazo en sus emociones. Cuando la persona come demasiado, el rechazo se vuelve peor porque engorda, generando así un nuevo mal: la baja autoestima, y además da lugar ¿a qué? A un espíritu de gula. Las drogas. La gente con raíz de rechazo
busca drogas para calmar el dolor del rechazo y como resultado espíritu de adicción vienen a su vida. El síndrome de la popularidad a cualquier precio. Tristemente hemos orado por muchas personas que estaban tan desesperadas por recibir aceptación y afecto que han llegado a someter su cuerpo a todo tipo de inmoralidad sexual. Ellas distorsionaron tanto el sentido de su valor que hicieron ciertas cosas llamadas especialidades, aún sin quererlas hacer. El rechazo, amigos, hermanos y ministros, genera tres tipos de rechazo que son raíz de rechazo, rechazo a uno mismo y temor al rechazo, los cuales presentan diferentes síntomas. Para poder entenderlo mejor, vamos a ver algunos esquemas y que estos esquemas tienen que ver con lo que llamamos el árbol del rechazo y sus raíces. ¿En qué consiste? En los síntomas de raíz de rechazo, en los síntomas de rechazo a uno mismo y el síntoma o síntomas del temor al rechazo. Cuando estamos hablando de síntomas de raíz de rechazo, esto tiene que ver con reacciones agresivas, rehusar ser consolado, rechazo de otros, dureza emocional, duda, incredulidad, actitudes agresivas, lenguaje sucio, jurar, pensamientos de venganza, argumentar necedad, rebelión, pelea, el fruto y la raíz del sistema de rechazo. Ahora bien, tenemos también algunas características y manifestaciones de síntomas de rechazo a uno mismo. ¿Qué hay? Baja autoestima, inferioridades, inseguridades, tristeza, luto, autocondenación, autoacusación, inhabilidad para comunicarse, temor al fracaso, temor a la opinión de otros, ansiedad, preocupación, depresión, negatividad, pesimismo, soledad, desesperación. Esto es en cuanto a qué, a los síntomas de rechazo a uno mismo. Hay algunas características en cuanto a síntomas del temor al rechazo. ¿Cuáles manifestaciones son? La competencia, esforzarse para buscar éxito, independencia, aislamiento, egocentrismo, egoísmo, autojustificación, idolatría a sí mismo, crítica, juicio, celo, envidia, codicia, autocompasión, orgullo, eh, altanería, arrogancia, manipulación, control, madurez emocional, perfeccionismo. Esto es el fruto y el fruto en este caso va a variar de acuerdo al nivel de rechazo. Son cosas, características desfavorables, características no buenas. ¿Cómo ser libre del rechazo? Bueno, lo primero que tiene que entender una persona que ha sido rechazada es que Jesucristo fue rechazado para que fuéramos aceptados en Él. Jesús experimentó el rechazo, la soledad, los dolores, la angustia y las traiciones. Su mismo pueblo lo rechazó. Él soportó todo esto ¿para qué? Para que recibiéramos liberación del rechazo. Isaías 53, del 1 al 4 dice, quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Toda persona debe entender que hay un demonio para cada pecado y obra de la carne. El libro de Gálatas dice que el celo es una obra de la carne. Sin embargo, el enemigo envía un espíritu de celo a las personas. La lujuria es una obra de la carne, pero también hay un espíritu de lujuria sexual. ¿Qué sucede con aquellas personas que se sienten rechazadas? Por mucho tiempo han practicado la rebelión, el perfeccionismo, la manipulación y el control. Se han aislado, han vivido en orgullo, en crítica y en juicio. Cuando una persona comete un acto deliberado, esto se convierte en un estilo de vida, hábito o parte de su conducta. Todo esto, sin duda alguna, da lugar a que se abra una puerta para que los espíritus demoníacos puedan influenciar y oprimir a las personas con tales condiciones. Los demonios trabajan siempre en grupos y el demonio de rechazo es uno que abre la puerta de la entrada de la vida de una persona y trae con él otros diferentes espíritus que vienen a influenciar esa vida. Por ejemplo, espíritu de celo, envidia, laxivia, lujuria, rebelión, orgullo, temor, luto, abandono, tristeza e ira. Esto no significa que una persona tiene todas estas influencias, pues esto varía dependiendo del nivel de rechazo al que haya sido expuesto en su vida. Renunciando al rechazo. ¿Cómo así? Una persona que está oprimida o influenciada y desea con todo su corazón ser libre, debe estar segura de que no tiene falta de perdón contra alguien. Estar consciente de que no tiene falta de arrepentimiento en su vida. Dejar de vivir en pecado. Ahora bien, pasos para ser libres del rechazo. Primero, perdone y renuncia a toda falta de perdón contra todas las personas que le han rechazado en cualquier etapa de su vida. Segundo, renuncie verbalmente a todo espíritu de rechazo. Rechazo a sí mismo y temor al rechazo. Renuncie a toda maldición generacional hereditaria de rechazo que viene a través de la línea sanguínea de sus padres y antepasados y ordene a todo espíritu detrás de esa maldición que se vaya en el nombre de Jesús. Tercero, renuncie a todos los espíritus afines al espíritu de rechazo, los cuales son el espíritu de temor, de celos, envidia, lujuria, masturbación, orgullo, luto, abandono, tristeza, entre otros. Cuarto, pídale al Señor que llene esos vacíos que quedaron en su vida con la palabra y el Espíritu Santo. Quinto, medite en la escritura todos los versos que hablen acerca de que usted es aceptado en Cristo. Como mencioné al principio, el rechazo es el plan maestro del enemigo. ¿Para qué? Para destruir al pueblo de Dios. Pero donde entra el conocimiento acerca de esto, el enemigo no puede reinar sin control. Los niveles de rechazo varían entre una persona y otra, pero no importa qué tan rechazado usted haya sido. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Reciba por fe lo que Jesús hizo por usted y sea libre del rechazo. ¿Sí? Amén. Bendiciones.
Bendiciones.